Como ven, nuestro hermano Jeff y nuestro hermano Marcos no se encuentran, así que como siempre es un privilegio poder traer la palabra de Dios en esta noche. Y en realidad, no sé si le pueden bajar un poco la luz. No sé si mi hermano Samuel sabía de lo que iba a predicar hoy, pero esos cantos, la verdad que estuvieron precisamente lo que vamos a predicar hoy esta noche, porque realmente tenemos un Dios perdonador nosotros, un Dios que perdona, ¿verdad? Y precisamente ese es el tema de esta noche, que tenemos un Dios que perdona, un Dios perdonador. Y quiero comenzar con una experiencia que me sucedió hace unas semanas en el trabajo, ¿verdad? Regularmente estas cosas no pasan, pero a veces Dios me habló de esta forma a mí y bueno, terminé y opté por predicar de que Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, regularmente en el trabajo, en producción llegan las personas y las personas que están encargadas de maquinaria, bueno, llegan, prenden sus máquinas y empiezan a manejarlas o empiezan a correrlas, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, en el trabajo nosotros son máquinas que tienen ácidos, ¿verdad? Altos niveles de ácido para un proceso de acero que marca placas que llevan en motores, ¿verdad? Donde vienen las especificaciones de los motores. Pero bueno, para no hacer tan largo esto, la persona que le tocaba encender esta máquina, pues empezó a trabajar en ella, hizo todo lo que tenía que hacer supuestamente y empezó a correr la máquina. De repente, yo estando en mi oficina, ¿verdad?, se empieza a sentir un olor pesado a ácido sulfúrico, ¿verdad?, pero bastante fuerte. Y tuvieron que evacuar a todos porque estaba bastante fuerte el olor del ácido, no se podía contener. Entonces ya me llamaron para empezar a ver qué es lo que había sucedido. Bueno, agarré una mascarilla y me empecé a meter y bueno, total. Por fin al último encontramos que esta persona se le había olvidado poner el sensor que mide los niveles de ácido en la máquina. Aquello era penetrante ácido, no se podía respirar. Eso puede matar a una persona. Bueno, total, o sea, pasó el día, ¿no? O sea, descubrimos el problema, lo arreglamos y todo, pero nunca pensé yo realmente que a esta persona pues iba a terminar de una manera pues que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Transcurrió el día, como a la media hora antes de que terminara el turno de producción o de las personas que están en producción, llamaron a esta persona y ¿qué pasó? La corrieron. Dije yo, o sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿Así? Ya tenía tiempo esa persona y le corrieron. Solamente, ¿por qué? Porque se le olvidó poner un sensor, ¿verdad? Y dije entre mí, wow, o sea, sí, claro, suceden las cosas y a veces van a pasar esas cosas en nuestra vida diaria. Pero, ¿usted cree que sería justo que nuestro Dios fuera y ejecutara con nosotros e hiciera lo mismo con nosotros? ¿No perdonarnos? Estaríamos en la muerte, ¿verdad? Sería un Dios duro, sería un Dios que tal vez dijéramos, qué Dios tan fuerte, tan recio, que no tiene compasión de uno. Pues así pasó, ¿verdad? Y esto me inspiró y me llevó a decir, wow, tenemos un Dios perdonador nosotros. Tenemos un Dios perdonador. Y ese Dios perdonador quiere lo mejor para nosotros.
por años, nuestro Dios ha perdonado a su nación, a su pueblo, ¿verdad? Y esto mismo me llevó a acordarme de este versículo en Lucas 24, del 44 al 48. Y no precisamente porque allí está hablando cuando Jesús, después de resucitar, se le aparece a sus discípulos y ellos no lo podían creer que él ya había resucitado. Pero hay una parte en Lucas 24:47 que fue lo que realmente, a eso fue lo que vino el Señor Jesucristo. Pero déjenles, leo desde Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahí viene el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Asia, no solamente en Europa, en todas las naciones que se predicase el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Todos merecemos ser perdonados. Todos necesitamos el perdón de Dios. Es muy triste cuando a veces pecamos y no venimos con un arrepentimiento genuino a nuestro Dios a pedir perdón. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Y por qué lo necesitamos? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva, como decimos. Borrón y cuenta nueva. O sea, me es perdonado o se me perdona, y la persona que me perdona, o si Dios nos perdona, es borrón y cuenta nueva. No me acuerdo, no pasó, seguimos una nueva ruta, ¿verdad? Cancelar una deuda, eso también significa. Cuando somos injustos con alguien, buscamos su perdón a fin de restituir la relación. ¿Y no es cierto que eso pasa? Para poder restituir una relación, cuando nosotros hemos dañado o cuando alguien nos ha dañado a nosotros, necesitamos el perdón. Y es lo más difícil, hermanos, lo más difícil. Porque hay muchas personas que no nos pueden perdonar, o también habemos algunos, tal vez, bueno, disculpen, pero a mí no me cuesta perdonar a alguien de verdad. Pero hay personas que les cuesta perdonar a una persona. Y entre los familiares a veces se rige eso. Y qué triste, a veces yo no lo puedo entender eso. Que siendo aún familias, hay familias que no se pueden perdonar entre sí. Entre hermanos, entre padres, entre primos, entre tíos. Tantas cosas. Pero el perdón es necesario, hermanos. Cuando somos injustos con alguien, buscamos su perdón a fin de restituir entonces, ¿verdad? Para podernos restituir. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. A veces no merecemos ser perdón. A veces no merecemos ser perdonados. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor y misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona. Ese es el perdón, hermanos. Mire lo que dice Eclesiastés 7:20. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Pero mire lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo,
en la tierra, que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Todos pecamos. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos, porque todos somos pecadores. Todos pecamos. En Salmos 51:4, todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. Es lo que dice Salmos 51:4. Pero como resultados, hermanos, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos, hermanos, la eternidad sufriendo la consecuencia de nuestros pecados. Pasaremos la eternidad, hermanos. Porque el pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Hermanos, el perdón de Dios es tan grande que a veces nos cuesta entenderlo, porque su perdón no fue por nuestras buenas obras, sino fue por gracia. No fue porque venimos a la iglesia todos los días, porque hacemos buenas obras con nuestros hermanos, porque sentimos que leemos la Biblia todos los días. Son cosas buenas, no tienen nada de malo, al contrario, son muy buenas, pero el perdón de Dios es tan grande que nos lo dio gratuitamente. Nosotros no lo merecíamos. Él nos dio el perdón. Claro que estas cosas que he dicho, todas son muy buenas y todo eso le agrada a Dios. Y de hecho, tenemos que hacerlo. Pero debemos entender, hermanos, que nuestra cuenta de pecado es tan grande que todas las buenas obras del mundo, de todos los habitantes de la tierra, hubieran podido pagar el perdón de Dios a la luz de su perfecta, incorruptible justicia. Ni todo lo bueno que sea todo el mundo puede pagar lo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, el perdón es un atributo de nuestro Dios. El perdón es una cualidad de nuestro Dios, es una esencia que es de Él. O sea, es el carácter, la esencia de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene varios atributos. Nuestro Dios es omnisciencia, o sea que lo sabe todas las cosas. Omnipresencia, que está ¿qué? En todo lugar. Omnipotencia, que es ¿qué? Todopoderoso, ¿verdad? Son cualidades, son atributos de nuestro Dios. Y uno de sus atributos es la misericordia y el perdón de pecados. Mire lo que dice Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Para todos aquellos que le alaban a nuestro Dios, la misericordia de Él es infinita. Desde el principio vemos ese atributo de nuestro Dios. Desde el principio vemos que Él comenzó a perdonar nuestros pecados. Mire bien lo que nuestros primeros padres rechazaron al autor y sostenedor de la vida. Esto pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, como estábamos hablando, no fueron aniquilados, no fueron totalmente eliminados, sino que fueron perdonados, ¿verdad? Y les prometió Dios una descendencia que sería el padre de todo ser humano en la tierra. Esta descendencia vencería el pecado en su totalidad
y resolvería el enorme daño causado a toda la creación que la arrogante desobediencia de nuestros primeros padres. O sea, Dios había prometido que Él iba a dar a alguien para perdonar nuestros pecados. Él ya lo había prometido desde el principio. Desde ese momento mismo, de esa promesa, Dios puso en movimiento su plan para que todo sucediera como Él lo había dispuesto. A su debido tiempo llamó a Abraham y le prometió darle una gran herencia. O sea que iba él a heredar, ¿verdad? Esta herencia de poder llevar y ser perdonado cada uno de nosotros. Luego, Dios es compasivo y misericordioso para con nosotros. Hermanos, así tan grande es el amor de Dios. Dios no tenía por qué perdonarnos realmente, pero ni de formar un pueblo, ¿verdad? Sino que realmente Él quería hacerlo porque Él es un Dios perdonador. Pero ¿por qué decimos que Dios es compasivo y misericordioso? Porque realmente fue el amor el que lo movió a crearnos y comprometerse con nosotros mediante un pacto. Y ese pacto lo había hecho con Abraham, ¿verdad? Pero la gente no obedecía. El pueblo de Dios no obedecía y vez tras vez caía, vez tras vez pecaba. Y Dios lo volvía a perdonar. Y perdonó al pueblo de Israel muchas veces. Pero una de esas veces que yo pienso que muchos recordamos fue cuando Moisés subió al monte. ¿Y qué pasó? Como tardó tanto tiempo, cuando él bajó, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban adorando a otros dioses, estaban pecando, estaban dándose la vida loca, dijeran por ahí, ¿verdad? Entonces, Dios aún así perdonó, ¿verdad?, a su pueblo. Dios es un Dios perdonador realmente. Mire lo que dice allí en lo que estaba hablando en Éxodo 34:6. Una vez que Moisés había bajado y luego volvió a subir después, porque ya después el pueblo, o sea, él se enojó y quebró la ley que Dios le había dado y volvió a subir, ¿verdad?, al monte. Y dice el Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, en medio del pueblo, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hermano, ¿qué Dios puede hacer eso? ¿Qué Dios puede perdonar un pueblo siendo tan rebelde? Un pueblo que le había negado ya totalmente, porque ellos ya habían empezado a hacer otros dioses. ¿Qué Dios puede hacer esto? Nuestro Dios es un Dios perdonador. Tal vez pensaríamos que el pueblo no debería ser perdonado por Dios, pero podemos ver lo compasivo y misericordioso que es Él realmente. Pero esto no quiere decir que podemos pecar las veces que queramos. Por supuesto que no, hermanos. A veces nosotros pensamos, es que tenemos un Dios perdonador, que Él nos perdona, podemos pecar y podemos pedirle perdón a nuestro Dios y Él nos perdona. Claro que sí, Él nos perdona cuando venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado ante Él. Claro que Él nos perdona,
Porque mire lo que dice Romanos 6:1, Pablo lo está diciendo allí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros ya hemos creído en él, hemos pedido perdón y somos hijos de él, ¿cómo pues viviremos aún en él? Una vez que nosotros nos arrepentimos, ¿cómo seguiremos viviendo aún en el pecado? No, por eso él dice que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, en ninguna manera, hermanos. Posiblemente a algunos de ustedes le han pasado que una persona lo perdona por alguna cosa y a veces más adelante le reclama aquella falta. No sé si eso le ha pasado aún, pero en este punto quiero decirles que Dios no inculpa cuando perdona, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no le está sacando a cuentas cuando a usted le perdona. Él no le está sacando o le está diciendo, hey, ¿te acuerdas que yo te perdoné por esto? ¿Te acuerdas que yo hice esto por ti? De ninguna manera, Dios no es así, hermanos. Dios borra para siempre nuestros pecados. En Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Nuestro Dios perdona y se olvida de eso. Aunque tenemos un enemigo, y ese enemigo ¿quién es? Satanás. Pero ese sí nos puede estar queriendo hacer que nos acordemos. Nos quiere seguir escarbando allí para decir, mira, acuérdate, ¿verdad? Acuérdate. La palabra de Dios que nos dice, y este es el canto que estábamos cantando hace un rato, que yo dije, wow, el hermano Samuel yo creo que sabía lo que iba a predicar, porque realmente ese texto es, wow, es tan grande que me llega bastante a mí. Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. ¡Wow! ¿Se imagina eso? Si no lo entendemos, lo que esto quiere decir, hermanos, es que nosotros estábamos totalmente perdidos. Nosotros estábamos para la muerte. Pero ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué Dios, hermanos? Por eso decimos que tenemos un Dios perdonador. Un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, que Él no quiere que nos hundamos. Él quiere darnos la mano para que sigamos adelante. Pero a veces en la culpa del pecado pareciera que trajemos un costal lleno de, ¿verdad? Necesitamos vaciarlo, necesitamos sacarlo, necesitamos entregárselo a nuestro Dios y empezarnos a sentir un poquito más livianos, empezar a caminar ligeramente con Él. Eso es lo que es nuestro Dios. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios, hermanos? Increíble, hermanos, pero esto es un cuadro perfecto de cómo Dios nos ama y nos perdona. Y realmente aquí podemos darnos cuenta del gran amor de nuestro Dios. A veces nosotros no nos imaginamos cuánto Él nos quiere, cuánto Él nos ama, cuánto Él quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros a veces le decimos, no quiero nada contigo, no quiero hoy leer la Biblia,
No, yo no te quiero conocer. No, hoy no quiero orar. ¿Qué Dios? Él quiere estar con nosotros. Él quiere perdonarte cada una de las cosas que a veces hacemos. Porque aún siendo hijos de Dios, nosotros seguimos pecando. Pero siempre trataremos ¿de qué? De estar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para ser menos y menos. Para pecar menos. Dios es misericordioso y perdonador. En Hechos 3:19, hermanos, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, Dios no es como nosotros. No es como nosotros los humanos. Vivimos recordando, escarbando en la basura cosas del pasado. Dios no es así. Dios no es así. Sin embargo, Él solo nos pide, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntete y vuélvanse a Dios. Y al hacer esto podemos obtener lo siguiente: ¿tiempos de qué? De refrigerio. ¿No es cierto que cuando sacamos eso, cuando le pedimos a Dios, cuando entregamos eso que traemos, no es cierto que nos sentimos más ligeros, nos sentimos más contentos, nos sentimos que podemos hacer las cosas sin que nadie nos esté juzgando? Pero realmente nadie nos tiene que juzgar. El único que nos juzga es ¿quién? Nuestro Dios, ¿verdad? Pero esto nos lleva al siguiente punto. Para que haya perdón, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento primero. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento primero, hermanos. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Cómo podemos nosotros conseguir ese perdón de nuestro Dios si nosotros no llegamos ante Él con un corazón lleno de amor, con un corazón arrepentido? ¿Cómo podemos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Ha experimentado usted el gran alivio cuando una deuda queda en cero? Pues es así, hermanos. Exactamente es así. Cuando dice uno, ya terminé de pagar este carro, que era la deuda, ¿verdad? O ya terminé de pagar esta casa, que era la deuda de 30 años, ¿verdad? Así es, hermanos. Hay un gran sentir de desahogo, que no puede mirar hacia el futuro sin preocupación. El pecado nuestro es como una deuda, hermanos. Cristo Jesús vino al mundo y por amor pagó esa deuda. Dios pagó esa deuda. Resta que por fe le aceptemos y agradezcamos a Dios por ello. Tenemos que hacerlo de esa forma. Toda la humanidad tiene la necesidad de ser perdonado. Toda la humanidad tiene la necesidad de ser perdonado. No solamente yo, no solamente aquel, aquella. Todos tenemos la necesidad de ser perdonados. Las Escrituras nos dicen, como está escrito, no hay justo, ¿ni qué? Ni aún uno. Romanos 3:10. Todos nacemos de carne pecaminosa. Todos, hermanos. Todos nacemos de carne pecaminosa. No podemos decir que nuestro hermano Jeff tal vez nació sin pecado. No. O que nuestro hermano Pastor Marco. Todos. Yo también. Todos. Nacemos con esto. El perdón borra el pecado, hermanos. La única manera de reconciliarnos con nuestro Creador es a través de su misericordia y perdón de pecados. Es la única forma. Tenemos un Dios que nos ama con un amor eterno, hermanos. De hecho, Él es amor. Aunque nos pudiera juzgar fríamente y con dureza,
nuestro Padre Celestial extiende misericordia y retiene el castigo que merecemos. Él nos da, y no retiene el castigo que merecemos. Él nos da muchas oportunidades, hermanos, muchas oportunidades para aceptar su plan de salvación. Pero a veces, muchas veces, nosotros tenemos un corazón duro, un corazón que no, como piedra, que no queremos aceptarle. No queremos aceptar lo que Él hizo en la cruz. No queremos aceptar de saber que Él resucitó al tercer día. Y no queremos aceptar que realmente Él perdona nuestros pecados si nosotros somos fieles con Él y nos arrepentimos. Salmo 134 dice, pero en ti, ¿qué? Hay perdón para que seas reverenciado. Solo en ti hay perdón. Salmo 134. Afortunadamente, hermanos, Dios es tierno, compasivo, ¿verdad? Y no nos echa o no nos corta la cabeza de un solo. Él siempre es compasivo con nosotros. Está ansioso de perdonar nuestros pecados. En 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que nosotros nos arrepentamos. Dios desea perdonarnos de manera que ha hecho una provisión para nuestro perdón. Y eso es cierto, hermanos. El único castigo justo por nuestros pecados es la muerte. Eso sería lo justo para nosotros, hermanos. Pero Dios no lo hace por su misericordia. La primera parte de Romanos 6:23 dice, porque la paga ¿qué? Del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados, hermanos. Pero Dios, en su plan perfecto, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Jesús murió en la cruz llevando la penalidad que merecíamos nosotros, que era ¿qué? La muerte. Nosotros merecíamos la muerte, no nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz llevando la penalidad, ¿verdad? Pero en 2 de Corintios 5:21 nos enseña al que no conoció pecado, ¿qué? Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz llevando del castigo que merecíamos, siendo Dios, la muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Del todo el mundo. No solamente mío, ni los que estamos aquí, ni los que están en México, o los que están en otro lugar del mundo. Él murió por todo el mundo. Por todo el mundo Él murió. ¿Quiere usted tener sus pecados perdonados, hermano? ¿Tiene un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de sus pecados está disponible si usted pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Y eso, hermanos, yo pienso que cada uno de nosotros los que estamos aquí lo sabemos claramente. Solo necesitamos a veces declarárselo a Él o decírselo a Él. Y si tú ya le has aceptado a Él como tu Señor Salvador, solo tienes que decir los pecados que a veces cometimos, los que a veces tenemos escondidos, los que a veces no queremos sacar, los que a veces tenemos abajo de la cama. Esos se los tenemos que decir para no cargar con ese costal todo el tiempo, todos los días.
cuando nos vamos a trabajar, cuando regresamos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al mercado, cuando estamos en nuestro vecindario, nos sentimos que no avanzamos, que no estamos bien con Dios porque no sacamos lo que tenemos. Ya casi para terminar, ¿verdad? Para no dormirnos. Nuestro perdón, hermano, fue solucionado en la cruz y eso todos lo sabemos. Y se aplicó a cada uno de nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por tanto, cada vez que usted peque, confiese a Dios su conducta, confiese lo que ha hecho. En 1 Juan 1:9, eso nos dice. Entonces no llevará el peso, ¿verdad? Si usted confiesa su culpa y podrá disfrutar de la comunión con su Padre Celestial. Una vez que nosotros hemos tirado todo lo que nosotros traíamos o lo que nosotros tenemos y que Dios nos perdona, entonces podemos tener una relación con nuestro Dios firme, una relación realmente distinta que nos hace ser luz en el mundo para otros. Como conclusión, hermanos, yo pienso que hoy realmente hemos aprendido que tenemos un Dios que perdonador, un Dios que nos perdona, un Dios que nos limpia de pecado cuando llegamos a Él arrepentidos, con un corazón humilde y dispuestos a cambiar. De veras, llegue con un corazón humilde a nuestro Dios, un corazón que esté dispuesto a cambiar. El perdón es algo muy preciado que tiene nuestro Dios. Y Él quiere que todos podamos alcanzar su perdón. Todos. Él quiere que podamos alcanzar ese perdón. Pero debemos hoy mismo comenzar a confesar a nuestro Dios todo aquello por lo cual no le hemos pedido perdón. Para que así pueda seguir viviendo una vida llena de bendiciones. Una vida llena de bendiciones. No solo para ti, para todos los que te rodean, para tu familia, para otras gentes que puedan ver luz en ti. Y para aquellos que no le conocen, hermanos, hoy es la oportunidad para que puedas comenzar una vida sabiendo que hay un Dios que perdona nuestros pecados. Sabiendo que hay un Dios que perdona nuestros pecados. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, porque en ti tenemos, Señor, perdón de nuestros pecados, Señor. Eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios, Señor, que no mide el pecado que a veces cometemos, Señor. Tú solo, Señor, a veces nos perdonas si llegamos, Señor, con una humildad ante ti, Señor, y dispuestos a cambiar, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que, Señor, pues tú, Señor, tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que pecamos a diario, Señor. Pero tú eres fiel, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, Señor, y queremos el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por ser un Dios como tú eres, Señor, un Dios único, un Dios que, Señor, cubre con tu sangre cada uno de nuestros pecados, Señor. Y te pedimos que en esta noche, Señor, tú seas, Señor, el perdonador, Señor, para aquella persona que no te conoce, Señor. Gracias, pues, Padre, por que tú una vez, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor, para así tener perdón de nuestros pecados. Gracias. Y, Señor, en este momento te pido por que nos lleves a cada uno de nosotros a nuestros hogares, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y, Señor, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.